Vamos a comenzar la prédica de hoy. Bienaventurado el siervo fiel y prudente. Hoy en la parte 1 se va a dividir en dos partes. Parte 1 este domingo y el siguiente la parte 2. Esta enseñanza yo la quería dejar así por el título, para que usted después pueda encontrar fácil. Bienaventurado, bendecido el siervo que es fiel y prudente. Y usted vaya y cuando se encuentre en tiempos de dificultad o en tiempos de desorden, en tiempos de agonía, y vaya y diga, híjole, yo quiero ser bienaventurado. Y vaya y escuche de vuelta la enseñanza. ¿Quiénes son sumamente bendecidos por el Señor? ¿Quiénes son bienaventurados? Los que, dice la palabra, los que les sirven fiel y prudentemente. ¿Cómo les sirven? Fiel y prudentemente. ¿Qué es servirle a Dios fiel y prudentemente? Es dirigir responsablemente a las personas que Dios puso en mi ministerio. O sea, ministerio, recuerden que es la palabra diáconos, que es servicio. Ministerio, todos los cristianos tenemos un ministerio. Todos, no solo el ministro o el pastor, como dicen siempre. Todos los cristianos. Si eres hijo de Dios, tienes un ministerio, porque tienes un servicio que brindar al que murió por ti en la cruz, ¿verdad que sí? Entonces digamos, ¿qué es servirle a Dios fiel y prudentemente? Es dirigir responsablemente a las personas que Dios dispuso en mi ministerio. ¿Con qué cosa? Con los recursos espirituales y los recursos materiales que el Señor me entregó para que yo pueda cumplir adecuadamente y en tiempo mi ministerio, mi servicio a Él. O sea, no es en mis fuerzas, eso lo sabemos. Sabemos que no es por mi poder, sino sabemos que es en el poder de Él. Y Él nos da recursos espirituales y materiales. Eso lo vamos a ver en la segunda parte, el próximo domingo. Hoy en esta primera parte veremos la introducción y la primera de estas tres responsabilidades de administrar bien. ¿Qué cosa? La primera y la más importante es dirigir a las personas que Dios pone en mi servicio, en mi ministerio a Dios. Eso es lo que hoy vamos a ver. La palabra, Mateo 24, versículo desde el 42. Mateo 24, versículo 42 en adelante, en la Reina Valera, lo vamos a leer. Dice así, escuche bien. Dice, velad, que significa estar alerta, vigilantes, preparados. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eso habla del regreso de Dios, pero también habla de que si morimos vamos a estar inmediatamente en la presencia de Dios, mis hermanos. Y nadie sabe cuándo va a morir, ¿verdad que sí? ¿O alguien sabe cuándo se va a morir? No, sería una tortura saberlo, ¿verdad que sí? Sería una tortura. Estaríamos contando los días, ¿no? Ay, híjole, me voy a morir es tal día, tal fecha. Pero todos sabemos que nos vamos a morir, Señor, ¿verdad? O que el Señor va a volver. No importa qué pase primero. Dice, porque todos saben a qué hora nadie sabe a qué hora ha de venir nuestro Señor. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, se prepararía para esa hora. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? ¿Vieron? Nos puso en su casa para que demos el alimento a tiempo, dice la palabra. O sea, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Siervo de doulos, que significa esclavo, es el que está en sujeción y en subordinación de. Fíjense, es simple. Cuando uno menciona esclavo, sabe que el esclavo está en sujeción del amo, del Señor, en subordinación del que tiene dominio sobre él.
Servimos a Dios, mis hermanos, porque nos sujetamos a Él. ¿Sí lo entiende? Porque sabemos, le entregamos nuestra vida y decimos, tú eres mi Señor. Él tenía ese derecho, pero no lo tomó en forma que, así como enseñoreándose de nuestra vida, sino que Él nos dio la opción de que nosotros le entreguemos nuestra vida voluntariamente. Por eso los cristianos no estamos obligados, sino que nosotros sabemos a quién le hemos entregado nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso le servimos, porque estamos sujetos a este Señor, que es Dios y Salvador. Nos subordinamos entonces a la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Ese es el principio del siervo. Sin entender esto, mis hermanos, realmente es muy difícil, si no es que imposible ser un servidor de Cristo. Esto quiere decir que no hay servidores, no hay siervos que no estén sujetos al amo, ¿verdad? A un señor. Si no, no sería esclavo, no sería siervo, sería libre. Pero si nosotros nos decimos siervos de Cristo, entonces estamos sujetos a la autoridad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es algo que uno dice, no, pues nunca pues sí, es obvio, pero hay que ponérselo a pensar a veces. Si tenemos un amo y Señor que es Jesucristo, debemos entonces de sujetarnos a sus mandatos y a sus instrucciones. Cuando lo hacemos, entonces somos ¿cómo? Que somos fieles y prudentes. Fiel es una persona digna de confianza, fidedigna. Prudente es alguien que es sensata, que tiene un carácter cauto y precavido. Dice la definición de prudente que le piensa bien. ¿Qué significa prudente? Que es sensatez. ¿Qué significa sensatez? Que alguien sea sensato. Es alguien que tiene buen juicio. ¿Somos fieles al Señor? ¿Dignos de confianza? Sería la pregunta. ¿Somos prudentes? ¿Tenemos buen juicio? ¿Sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo? ¿Entre lo que le agrada a nuestro Señor y lo que le desagrada? Y obramos en consecuencias, porque alguien insensato sería saberlo. El más insensato, ¿quién es? El que sabe lo que quiere su Señor y no lo hace. Eso sería más. Por eso dice la Biblia que hay pecado de ignorancia, ¿verdad? Que es más leve el castigo. Pero cuando uno sabe eso, pues entonces es un insensato, no es prudente. Estas son preguntas que el que nos puede responder más precisamente, ¿quién sería? Pues el amo, el Señor Jesús. En el versículo 45, si seguimos ahí en el pasaje en Mateo, versículo 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Hagamos, mis hermanos, esto quiere decir que hagamos nuestro servicio al Señor en el tiempo oportuno. ¿Cuál es el tiempo oportuno del servicio a Dios? ¿Cuál? El tiempo presente. No es el tiempo futuro. El futuro, el mañana, dicen, nunca va a llegar. O sea, a mí me gusta mucho cuando de repente un hermano pues viene y dice, no, hermano, yo quiero servir. Ah, gloria a Dios. Inmediatamente le digo, ¿qué les digo siempre? Pues hay que ponerse a orar. ¿Por qué? Porque hay que reportarlo al amo. Y el Señor nos va a hablar y nos va a dar la guía. En el pasaje paralelo en Lucas, de este pasaje de Mateo 24, en Lucas capítulo 12, versículo 42, me gusta cómo lo dice en la traducción viviente. Escuche bien, ahí Lucas 12, 42, traducción viviente, dice, el Señor dice, un siervo fiel y sensato, ya lo traduce, ¿verdad? Un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos
y alimentarlos. Vieron que se entiende un poco mejor, es más específico, ¿no? O sea, ¿quién es el siervo fiel y sensato? El que el amo le puede dar una responsabilidad de dirigir a los demás siervos, a otros, al prójimo, y alimentarlos en tiempo. Está hablando, dijimos, en tiempo presente. Más adelante veremos de estas responsabilidades. Dijimos que hoy íbamos a ver la primera y la más importante, que es la responsabilidad con los hermanos, con el prójimo. Seguimos leyendo ahí en Mateo 24, 46. Mateo 24, 46. Dice así la palabra. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Cuando yo muera, mi señor, voy a estar en la presencia de mi señor y él va a decir, buen siervo eres. O cuando él regrese, él me va a estar hallando así, no me va a estar hallando en una tranza, ¿verdad? O en lo oscurito. Siempre que en la Biblia, mis hermanos, está esta palabra, bienaventurados, pues nos llama la atención, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere ser bienaventurado? ¿Quién no quiere ser bendecido? Y sabemos que toda bendición viene de lo alto, del Padre de las luces, dice la palabra, de nuestro Dios y de nuestro Salvador, de aquel que es nuestro Señor, nuestro amo de nuestras vidas. Entonces debemos de prestar atención cuando dice la palabra bienaventurados, y aquí dice bien claro, es aquel siervo fiel y sensato, a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Versículo 47, volviendo a la Reina Valera, dice, de cierto os digo en Mateo, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver de la administración de los bienes también materiales que el Señor nos da, de acuerdo a la Biblia. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En el contexto, en Lucas, en el pasaje, estoy yendo de un evangelio al otro, en el mismo contexto, ¿verdad? Dice bien claro que el Padre, en Lucas 12:32, el Padre le place darnos el reino, mis hermanos. O sea que el Padre no escatima nada al darle a su Hijo. Eso significa. Y todos los que somos padres entendemos este criterio, porque nosotros queremos darle siempre lo mejor a nuestros hijos, a pesar de nuestras limitaciones. Mas sin embargo, el Señor, nuestro Dios, no tiene limitaciones. Y Él le place, le agrada, le pone feliz, significa darnos el reino. Y el reino que nos quiere heredar es un reino integrado, ¿por qué? Por personas, mis hermanos. Por eso en esta vida temporal Él nos pone como administradores en el ministerio que cada uno tiene de personas. ¿Qué personas le dio el Señor para que le dirija y le alimente a tiempo? A ver, póngase a pensar cada uno. ¿Qué personas le cruzó en su vida para que usted lo dirija y lo alimente a su tiempo? Para saber, mis hermanos, qué responsabilidades nos ha dejado y delegado el Señor, dijimos que lo vamos a analizar en estas tres categorías. Hoy vamos a ver la primera. La primera es la responsabilidad de dirigir en mi ministerio a otros. Eso lo vemos hoy. Segundo, la responsabilidad de administrar los recursos espirituales, desarrollarlos para el ejercicio de mi ministerio. Porque muchas veces nos da un ministerio y se nos hace bien difícil de cumplirlo. Y es porque muchas veces no hemos desarrollado nuestros recursos espirituales, nuestros dones espirituales recibidos. El tercer y último punto es la administración de recursos ahora materiales, administrarlos brindando un servicio para el Señor, no robándole al Señor. Y eso también, estos dos últimos puntos los veremos
el siguiente domingo, como dijimos. Entendamos esto, los tres son grupos, ¿son de grupos de qué? Los disgregamos en grupos de responsabilidad. O sea, de dar respuestas al Señor en cada grupo. Primero, responsabilidad de dirigir en mi ministerio a personas. ¿A quiénes? La pregunta era, ¿a quiénes habrá dado el Señor la responsabilidad de dirigir en mi servicio a Él? ¿A quiénes? Los que somos padres lo sabemos bien. Primeramente es a nuestros hijos, ¿verdad que sí? El servicio responsable a Dios, el que le responde al llamado de Dios, primeramente es siempre en la familia. Al contrario de lo que muchos hermanos piensan, que solo están sirviendo al Señor cuando tienen algún ministerio en particular en la congregación. ¿Se dan cuenta de eso? Dice, no, es que yo no estoy sirviendo, hermano, y quiero servir aquí. Entonces, pues yo pongo en oración y generalmente es, primero, sirva en su casa. Hay que empezar por la casa, mis hermanos. El ministerio, mi servicio a Dios, siempre comienza en casa. ¿Amén? No lo veo convencido. Pero esa es la verdad que está escrita en la Biblia. Por eso está escrita en la Biblia, para que los que tenemos esa responsabilidad, mis hermanos, de dirigir a personas, lo hagamos bien desde la casa. Fíjense, por eso cuando el apóstol Pablo habla de los que dirigen las iglesias locales, él menciona bien claro varias cualidades para los pastores, que llama en la Reina Valera obispos. Está en 1 de Timoteo 3, para el que no sabe. Y miren, rápidamente se lo digo. Dice, para los pastores, dice que debemos de ser maridos de una sola mujer. Debemos ser hospedadores. Y debemos gobernar bien la casa. O sea, presidir. Gobernar, aquí la palabra en griego es presidir, estar delante, que ocuparse dirigiendo. Gobernar bien la casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, dice la palabra. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estos son requisitos que pone ¿quién? La palabra de Dios. ¿A quiénes? A los que van a dirigir la iglesia local, los pastores. O sea, ¿se da cuenta la analogía? Bien claro, ¿no? O sea, dicen, si tú vas a dirigir la casa del Señor, pues mejor ponte a dirigir primero, ¿dónde? La casa, la casa. Repito, el ministerio, el servicio a Dios comienza ¿en dónde? Dígalo. La casa. Y esto es así porque el diseño que Dios propuso para la sociedad humana en general y su iglesia en particular es ¿qué cosa? El matrimonio. El trabajo debe comenzar por donde Dios quiso estructurar, ¿qué cosa? La sociedad, las relaciones interpersonales de los seres humanos. Dios dirige así toda la atención ¿de qué? Su atención. ¿A quién? A la familia. Todas sus buenas intenciones, su bondad, sus bendiciones, las dirige ¿a quién? A la familia, primeramente. Y esto lo podemos verificar al seguir las instrucciones de Dios, ¿verdad? Vayamos a las instrucciones de Dios en Génesis 1:28. Y es clara la instrucción. Usted lo sabe. Y dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, llenad la tierra. Ser fructíferos no quiere decir que produzcamos muchas frutas o que nos dediquemos al rubro de la frutería, ¿verdad? No somos árboles, ¿no? No somos verduleros o fruteros, ¿verdad? Es una metáfora, ¿no? Así como los árboles dan frutos, ustedes, mis hijitos, van a dar más hijos. Eso significa. Ese llenen la tierra no es de frutas y de verduras. ¿Sí lo entiende? Ni tampoco de perrijos ni gatijos como hijos, ¿verdad? Ni mucho menos que yo llené la tierra de empresas, creé muchas empresas,
tengo muchas ganancias, mis cuentas están abarrotadas de millones. Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene? ¿Cómo viene la bendición del Señor? Hay que leer la Biblia bien, mis hermanos. Aquí la palabra es bien clara, mis hermanos, no nos va a dejar lugar a dudas. El principal fruto de un matrimonio, según Dios, según la instrucción de Dios, ¿qué es? Son los hijos. Esa es la clave. No son perrijos, no son gatijos, no son las empresas que yo hago prosperar, no es mi carrera profesional, no es mi carrera... algunos ya están tristes, ¿verdad? Porque ya le dije que su perrijo no es su... Pues no cuenta. Bueno, en la Biblia no está, sino a mí me gustaría también mencionarlo, pero para congraciarme con ustedes. Pero no está en la Biblia, ¿verdad? Y si no está en la Biblia, pues no lo puedo mencionar. No está, mis hermanos, dijimos, en hacer crecer nuestras cuentas. Algunos que están viviendo nomás viendo sus cuentas, ¿verdad? Ven que, yo veía ahora un documental allá en China, fíjese en China. El Partido Comunista este año cambió las leyes, porque allá en Oriente se daba un dote, se da todavía, ¿no? Y en mi país también, ¿no? El hombre que se quiere casar con una mujer, pues le tiene que llevar un dote, y el dote está, pues no sé, tantos yuanes, y andaban, y muchas mujeres ahora, las mujeres jóvenes de ahora, antes las mujeres no se divorciaban, aguantaban vara, digamos, como decían antes, ¿no? Pero ahora no, ahora la mujer, pues a la primera que no me agrada, pues escribe las cartas de divorcio. Y veía yo en el documental, después del Año Nuevo chino, o sea, que pasó hace poquito, estaban abarrotadas las filas para divorcio, pero así abarrotadas. Y era que la gente en fin de año pues se peleaba, porque de esto y lo otro, y la mujer se quedaba con la dote, y se iba. Entonces el gobierno este año, el 2025, cambió las leyes. Dijo, no, si la dote, hay que regresarlo. Lo que era el marido no se puede... Es como que aquí en México, ¿verdad? Que se casan por bienes separados, algo así, ¿no? En mi país, en Corea, de eso no hay, ¿verdad? Pues no, ¿para qué me caso? Dicen, ¿no? ¿O cómo? Pues no se entiende. Y ahora en China acaban de instaurar ese principio legal. Lo del marido es del marido, y la mujer si se divorcia no se va a quedar con la mitad, sino que si no tenía nada, no. Y el trabajo doméstico no cuenta, así está en la ley. Entonces, ¿qué pasa inmediatamente? ¿Qué salieron en las redes sociales de las mujeres chinas? Pues no me caso. Ni se casaban y ahora menos. ¿Sí se da cuenta? Volvemos, cuando las leyes humanas se alejan más de las leyes de Dios, hay desorden. Hay inconformidad, hay pelea, y eso es lo que vemos en la sociedad, ¿sí o no lo vemos? Estoy hablando de China, pero aquí en México y en Estados Unidos y aquí cerquitas, están muy parecidos, ¿verdad que sí? El principal fruto del matrimonio, ¿qué eran? Los hijos, según Dios. Y a mí me interesa saber lo que Dios piensa, ¿verdad que sí? Todo lo demás... Los perrijos, los gatijos, mis cuentas bancarias, mi carrera laboral y profesional, todo eso son añadiduras, no es que sea malo. Pero el principal fruto, dice el Señor, son los hijos. El diablo y la filosofía de este mundo menosprecia este plan divino original, mis hermanos. Y debemos nosotros de discernir, ser prudentes, ser sensatos, mis hermanos. El diablo ha contribuido a la destrucción del plan original de Dios, la familia. Primero, al menospreciar el matrimonio tal como Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Un hombre y una mujer. No un hombre con un hombre, no una mujer con una mujer, no dos hombres con una mujer, ni viceversa. Y un sinnúmero de combinaciones que ahora tenemos ahí, un crisol de combinaciones, ¿verdad? Tantas como la imaginación humana puede crear, ¿verdad? Esa es la manera. Allá en California, pues yo veo, ¿no? Cómo les enseñan a los niños. O sea, de niños les enseñan, los indoctrinan, en donde ya pueden ser lo que quieran. Entonces hay más de 120 géneros. Entonces hay más de 120 maneras de matrimonios, según la legislación de esos lados.
Miren, yo les voy a decir, para los padres que tienen hijos que andan batallando con estos temas, para los jóvenes que batallan ellos mismos o sus amigos, yo sé que hay, pues acérquese al consejo de Dios, acérquese a la Biblia, al consejo de su creador, de su fabricante. Y mis hermanos, tengan la confianza que aquí estamos para servirles. Se lo digo de todo corazón, porque es un tema que está trastocando y distorsionando a las familias hoy en día, ¿no? Estamos viviendo los últimos tiempos y ya sabemos que el Señor dijo bien claro que en los últimos tiempos, ¿cómo serán? Como los días de Lot. ¿Y cómo era Sodoma y Gomorra? Desde el más pequeño al mayor eran pervertidos sexuales. Y eso es lo que está provocando, mis hermanos. Es muy difícil ahora encontrarse con gente que tenga la mente sana. La pornografía se ha metido en todos lados y toda la gente nomás, como dice la Biblia, nomás con ver a la gente, a una persona la desnudan. Eso está escrito en la Biblia. Ay, caray. Que Dios es nuestro fabricante, mis hermanos. Él sabe cómo piensa el hombre. Debemos de acercarnos a la palabra. Y otra vez me ofrezco. Yo estoy para servirles. Mi trabajo es servirles, ayudarles en esto, ¿verdad? Volviendo a la historia en Génesis. Entonces, la historia de Génesis no es una fábula cuando dice Dios lo creó hombre y mujer, ¿verdad? Lo confirmó el mismo Señor Jesús hace 2000 años en la cita, cuando él cita Génesis 1 y 2 como algo histórico, algo que realmente ocurrió. No es una fábula o un cuento. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo desde el 6, en la traducción viviente, por favor. Marcos 10, 6, dice así la palabra de Dios. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, dijo el Señor Jesús, citando Génesis. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une ¿a quién? A su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Amén. ¿Quién lo unió? Dios, ahí dice la palabra, ¿verdad? Y lo que es de Dios, mis hermanos, lo que es de Dios es santo, mis hermanos. El matrimonio es santo porque Dios mismo es su diseñador y su planificador. Toda unión que no sea según el orden de quien lo diseñó, pues no es matrimonio. Lo quieren llamar matrimonio, que es otra cosa, pero no es matrimonio. El matrimonio es el que aparece en la palabra de Dios. Es como que Dios creó y patentó el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio va a ser de un hombre a una mujer, ¿verdad? En fidelidad, en unión, hasta que la muerte los separe. Y ahora el matrimonio es muchas otras cosas, ¿verdad? Pero eso en verdad hay que entender, hay que saber discernir. Eso no es matrimonio. El matrimonio es el que Dios diseñó. Todo lo demás se llama lecho de mancilla o lecho de fornicación, según Dios. Fíjense, el ejemplo más clásico que yo vi esa palabra cuando apenas llegué aquí en México. Yo estaba en una empresa y tenía mucha gente a cargo. Y yo cuando empezaba a preguntar cuál era su situación marital, si era soltero, casado, muchos me hablaban de unión libre. Yo ese término no lo conocía. Y yo decía, ¿unión libre? ¿Qué es eso? Y cuando ya me explicaron, dije, pues todos los beneficios del matrimonio, pero ningún compromiso, ninguna responsabilidad. Y digo, pues eso beneficia generalmente a los hombres. La mujer siempre sale lastimada. Y hasta algún hombre que sí, ¿verdad? Un hombre sentimental también, ¿verdad? Pero generalmente es la mujer la que sale lastimada. Puedes casarte, mis hermanos, legalmente para enmendar eso y hacerlo bien también por la iglesia. Y eso es entrar, porque uno dice, entonces ¿cómo hago? Pues cásate legalmente. Es que, y si después ella no sé qué, o él no sé cuánto, entonces ¿por qué confías tu vida? ¿Por qué quieres unir tu vida con la de otra persona que no confías? Debes casarte legalmente y también hacerlo por la iglesia, para poner testigos a tus hermanos en Cristo.
Es parte de entrar en el orden de Dios, de tomarme la responsabilidad que Dios me encomendó a mí como esposo, esposa y ante mis hijos. Como esto que Dios diseñó, santo, puro y sin mancilla, mis hermanos. Y les doy una aclaración también. No se enojen con el mensajero, por favor. Tómenlo y sopésenlo, ¿verdad? Examínenlo con atención en la sensatez que Dios les dio. Considérenlo con prudencia, su importancia y su trascendencia, de qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que está alejado de Dios, lo que no le agrada. Porque si está en la Biblia, eso es lo que le agrada a Dios. ¿Saben, mis hermanos? Los hijos no son tontos, jamás, aunque sean chiquitillos, no son tontos. Ellos, al ver una actitud de querer ordenar mi vida, quiero hacer las cosas según Dios, ver esas ganas, ese compromiso de ordenarme según a la voluntad de Dios, ellos van a aprender que yo soy temeroso de Dios, que en verdad amo a Dios y quiero alinearme con los mandatos de Dios. El esposo o la esposa incrédula también va a decir, híjole, pues va en serio, no es puro, ¿vieron? Cuando queremos convertir al esposo, a la esposa o al hijo incrédulo, bibliazos, no, por bibliazos nunca aprenden. Aprenden cuando yo ordeno mi vida según ¿quién? Según Dios, según mi amo. Es cuando aprenden. Dice la palabra que hagamos al prójimo como queremos que nos hagan a nosotros, ¿verdad que es eso? Dice, ¿cómo quiere que sus padres le hubiesen tratado a usted cuando usted era niño, adolescente o un joven adulto? ¿Cómo quiere que le hubiesen tratado? Bueno, así trátelos y háblenles con la verdad. La verdad puede doler, pero no daña. Lo que daña a las personas, dice la palabra, es el pecado. Las daña tanto que las aleja de Dios y destruye su vida. El pecado, permanecer en la práctica del pecado es lo que destruye y daña mi vida en verdad. El decir la verdad, a veces duele la verdad. ¿Verdad que a veces duele la verdad? Yo la verdad que cuando uno predica bíblicamente la sana doctrina, no, a mí se me han enojado mucha gente. Me ha reclamado, me ha dicho, y yo los amo en Cristo, ¿verdad? Y yo le digo, yo oro por ellos, ¿verdad? Pero yo no voy a hablar otra cosa que no sea la verdad, porque yo no temo a los hombres, temo a Dios. Entonces la verdad duele, porque ¿cómo dice la palabra que es Dios? La palabra es como una espada de dos filos que penetra en nuestro corazón y divide el alma y el espíritu. Y divide los huesos con las coyunturas. O sea, ¿duele eso? Duele significa que cuando yo soy transversado por la palabra, por la verdad de la palabra de Dios, me va a doler, porque yo soy pecador. Pero así como el cirujano tiene que operar y duele esa operación y sabe que le va a doler al paciente, al enfermo, pero sabe también que es necesario esa operación y ese dolor. Por eso Dios dice que para todos los que le amamos, Él todo va a ayudar para bien, porque Él es el que transforma todo dolor ¿en qué? En bendición. Es el único que puede transformar eso. Yo al hablar la verdad, volviendo al ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo la vida desordenada, mi matrimonio mal o esto y lo otro, yo al hablar la verdad a la gente que Dios me dio para dirigir, yo estoy confiando en Cristo. Ahí yo estoy confiando en Cristo. Cuando yo quiero ocultarla y empiezo a plantear cosas y maquinar y a consultar abogados, ¿en quién estoy confiando? En el hombre. Pero cuando yo confío en Dios, yo digo, híjole, yo estoy mal. Yo sé que estoy mal, porque yo soy sensato. El Espíritu ya mora en mí, soy cristiano. Entonces yo digo, bueno, vamos a confiar en Dios, pero duele. Pero es necesario ese bisturí quirúrgico. Tiene que transversarnos. Pero no nos va a dañar jamás. Amén. Lo digo una vez más. ¿La verdad daña a las personas? No. Duele a veces, pero no daña. Lo que en verdad daña a las personas es el pecado. Seguir en la mentira y el engaño, ocultando cosas, o de plano pensar que no va a pasar nada.
Y otros lo llevan hasta el extremo de la insensatez. Piensan que igual así les va a ir muy bien. Vamos a nomás citar un proverbio en donde eso lo refuta el Señor mismo. Proverbios 14, 12. Proverbios bien conocidos por todos y que deberíamos de tenerlo bien clavado en nuestro corazón. Proverbios 14, 12, Reina Valera dice: hay camino que al hombre le parece derecho, correcto, pero su fin es camino de muerte, de destrucción. O sea, no nos engañemos a nosotros mismos, dice en otra parte, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, dice, y perverso. Así que mejor vayamos a la palabra. El cristiano es valiente justamente por eso, porque a veces enfrentar con la verdad a los seres amados, a nuestros familiares: oye, hijo, fíjate que así asado. En el pasado yo hice así, la regué, y fíjate, así vamos. Y el hijo por ahí se ofenda por su inmadurez. Pero le aseguro que ese dolor de ese momento, cuando él pase un tiempo, él va a entender que su padre le fue sincero y habló con la verdad. Y va a comprender, le va a caer el 20, ¿verdad? Mis hijos tienen que ver cuánto yo amo al Señor, cuánto yo le respeto. Que mi esposa o mi esposo, que es incrédulo, que vean que voy en serio con esto de ser cristiano. Que sepan que yo soy temeroso de Dios y que quiero hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Y aunque el camino, lo que quiero tomar, duela y sea el camino largo, ¿verdad? El que no tranza, sino el camino largo, pareciera. Esto es una enseñanza que sus hijos nunca van a olvidar. Aunque ellos quizás en ese momento no lo digan y mucho menos lo agradezcan. Usted se ha puesto a cuentas con el que vale la pena, ¿verdad? Con su amo, con su Señor, con su Dios. Y ellos lo entenderán, porque la verdad siempre deja salir a luz todo. Querrán vivir ellos después a su manera, pero tendrán esa ancla de la verdad que su padre les dijo, y sabrán que Dios es verdad. La unión libre, juntarse a la brava, pues eso no agrada a Dios. Y también para el que ya también se divorció, que también lo haga bien, que no deje trámites inconclusos, mis hermanos. ¿Sabe? Un problema de la época de Jesús era que las clases dominantes, los fariseos, los saduceos y escribas, daban carta de divorcio por cualquier excusa para poder juntarse con otra mujer más joven. Había chavorrucos hace 2000 años, o sea, había farirrucos o escriburrucos. Así es, así, o sea, ¿la maldad del hombre cambia? No, dice la Biblia que siempre es igual. La maldad del hombre, la de Caín, que envidiaba y odiaba y quería asesinar a su hermano, es la misma que ahora existe, mis hermanos. Es la misma, el mismo pecado, no ha cambiado. Otro tema hace 2000 años era que para que no se vuelva a casar su mujer, la despedían sin darle carta de divorcio. Eso era muy común. La repudiaban como porque Moisés dijo que te podía repudiar, por cualquier excusa que después muchos en las sinagogas se inventaban. Grandes maestros fariseos inventaban así y decían y citaban: el gran maestro hace 100 años dijo que porque me quemaste. Y esto es verdad. Si queman la comida, pues es una excusa para darle una carta de repudiar a su esposa, porque ella no tiene cuidado de su marido. Imagínense, yo con mi esposa me hubiese divorciado como 20,000, nomás este año. Nomás este año. ¿Sabe lo que hago siempre? Antes de salir, voy a la estufa a ver si está prendida. Es lo primero que hago. Hoy también lo hice. Pero fíjense, eso no lo hacemos los cristianos. Pero eso era el punto, ¿verdad? La despedían sin darle la carta de divorcio porque, tú eras mi mujer, pero con ninguno más vas a estar. Y Jesús
confronta a estos fariseos y escribas. En Mateo 19:7 les dice, los fariseos le dicen, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, sí se puede, Jesús, sí se puede. ¿Y qué dijo Jesús? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Y cómo fue al principio? Ya lo leímos, ¿no? Lo que Dios separó, pues que el hombre no lo separe. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Estaba Jesús confrontando con el pecado a los líderes dominantes de su época. Estaban dándole carta de divorcio por cualquier causa y solamente era el adulterio. Y también la repudiaban y después ellos se casaban y dejaban a su mujer en el limbo, ¿verdad? Sin poder hacer nada, desahuciada y sin poder volverse a casar. La tenían sujeta, esclavizada a su señorío. Y entonces Jesús dice, usted está fornicando y su esposa también va a fornicar si se llega, porque la esposa no se quedaba sola, porque necesitaba alguien a quien sujetarse, porque en esa época la mujer no podía trabajar. Entonces necesitaba ¿cómo se dice? Un sugar daddy, dicen ahora, ¿no? Son las palabras modernas que yo pues tuve que ir a estudiar, ¿no? Entonces, y necesitaban eso, y entonces ella, ¿qué la hacían? Adúltera ella también. Y Jesús siempre, la verdad que dijimos, duele, pero no daña. La verdad está para enmendar la situación del hombre, aunque duela. La repudiaban por aumentar de peso, porque ya se hacía viejita, porque por todo, ¿no? Pero el Señor dijo, espérense, solo por adulterio se permite el divorcio. Calma, solo por eso. Y si es por eso, denle su carta por escrito, para que ella, si quiere, se vuelva a casar. El problema es que lo hacían tan a la ligera. Era un desastre sus vidas. ¿Por qué? Porque sus corazones eran un desastre. ¿Dónde quedó el proverbio 5:18? No lo busque. Dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Que mi esposa sea, ¿qué? Una fuente de bendición para mí. Que sustente el plan original de Dios de Génesis 1, 27 y 28, ¿sí o no? Es el mismo plan. Mi mujer, porque es parte del matrimonio santo y divino que Dios creó en su plan de bendecirnos, tiene que ser fuente de bendición para mí. Así como el marido, claro, de la mujer. Y después dice, alégrate con la esposa, ¿de qué? De tu juventud. Quizás haya alguien que escuchando esto diga, ay hermano, pues yo tengo un desastre en mi casa. Mire, todos éramos un desastre antes de llegar al Señor, ¿verdad que sí? Teníamos un caos, como recién dijo la hermana Emma, teníamos un caos, un vacío, y hacíamos lo que se nos venía en gana. Incluso llegamos al Señor y por malas doctrinas, malos maestros, seguíamos con malas costumbres. Y por nuestra ignorancia y que éramos neófitos, pues cometíamos faltas a diestra y siniestra todavía, aún como cristianos. Pero ahora, mis amados, ya no estáis así. Citando una frase en la Biblia. Ya no somos así. Aquí una palabra del Señor que les va a traer alivio y paz a muchos hermanos que quieren arreglar todos estos temas, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios capítulo 7, desde el versículo 17. Y apúntelo para los hermanos que quieran arreglar todo este tipo de situaciones. En la traducción viviente lo voy a leer, se entiende un poco mejor. Nuestros hermanos traductores de la traducción viviente nos han ayudado con esto. 1 Corintios 7, 17 dice, cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. ¿Vieron? Trae alivio, ¿verdad? Esa es mi regla para todas las iglesias. En la palabra de Dios para todos, este versículo 17 dice,
Cada cual debe vivir de acuerdo con lo que el Señor le ha asignado, tal como era cuando Dios lo llamó. Esa es la norma que enseño en todas las iglesias. Me divorcié mal, estuve mal, todo un desastre en mi matrimonio. Pues es más, ni me divorcié y ando con otra y esto y lo otro. Bueno, pero ahora soy cristiano, ¿verdad? Y estoy con lo que ahora es la mujer, el hombre de mis hijos. No quiera separarse y no, pues hay que hacerlo bien. Me voy a separar y voy a volver a mi mujer que hace 20 años no la veo, a la que no me pude divorciar. O sea, no, ¿se dan cuenta cómo este versículo apunta como que Dios profetizando de estas situaciones, ¿verdad? A lo que hoy es tan común. Así como Dios le llamó a su gracia en tal fecha, en tal día o en tal momento, así quédese, es eso lo que dice esta palabra. Pero arregle dentro de lo que usted pueda hacer ahora los trámites legales correspondientes. Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es la manera. Versículo 18, seguimos en 1 Corintios 7, 18, en la traducción viviente. Por ejemplo, y da un ejemplo y ahí se va a entender mejor. Un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería de tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería de circuncidarse ahora. ¿Sí lo entienden ahora? ¿Se entiende? Pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. En otra traducción dice, lo que sí importa es hacer lo que Dios manda, lo que Dios instruye. En otras palabras, lo que importa es entregarle mi corazón a Dios, porque cuando hacemos lo que Dios manda, lo hacemos por propia voluntad. ¿Sí lo entiende? Entonces, cuando habla, no habla de cumplir los mandamientos como si fuese la ley, sino habla de hacerlo por un corazón que lo ama, que entiende que Él es mi Señor, por voluntad propia. Entonces, lo importante es entregarle mi corazón para así poder cumplir en paz y gozo los mandamientos de Dios. Versículo 20, cada uno debería de permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Se entendió este punto? ¿Amén? Amén. Yo creo que este punto nos ayuda mucho, ¿verdad? Mucho. El diablo y la cultura de este mundo que él gobierna, además de menospreciar el plan divino original del matrimonio de un hombre y una mujer en santa unión delante de Dios, ¿verdad? Además de menospreciar todo eso y querer destruir eso, ha hecho que también los que se casan, los que nos casamos, pues no quieran tener la prioridad de tener hijos. ¿Vieron? ¿Conocen la frase DINKS? Double income, no kids, significa en inglés. Significa dos ingresos, o sea, el marido y la mujer trabajan los dos y hay dos ingresos, pero no hay hijos. ¿Por qué? Son un inconveniente. Los hijos son un inconveniente para mi carrera laboral, para lo que yo tengo, mis expectativas en este mundo, comprarle la casa, viajar seguido, etcétera, etcétera. Eso ha llevado a la tasa de natalidad a las más bajas en todo el mundo, no es aquí solamente, ¿verdad? México, de hecho, es uno de los más, ¿cómo se dice?, prósperos en este sentido, más fecundos, ¿verdad? Todavía tenemos la tasa de natalidad casi alrededor del 2, o sea, casi mantener la población es 2.1 o 2.2, o sea que cada pareja tenga 2.1 o 2.2 promedio, cada nación, y mantendría su población, ¿verdad? Pero México ya cayó de 2, dicen, en estos últimos años. En cambio, países como mi país, ¿verdad?, están en 0.70. Dicen que ya en el 2050 vamos a ser la mitad de coreanos allá. Para que vea. Así están, pero es en todo el mundo, mis hermanos. En todo el mundo han bajado las tasas de natalidad. Desde que se tiene estadística de esa tasa de natalidad, el punto más bajo es ahora. Los matrimonios definitivamente no quieren tener hijos. No quieren ser familia, porque de matrimonio hay que pasar, cuando pasa a ser familia, ¿cómo? Cuando uno tiene hijos. ¿Por qué? Porque son un problema, son una carga económica.
que en cierto sentido es como una verdad, ¿verdad? Son una carga de tiempo y dedicación, de esfuerzo, que también tiene un sentido. Son un inconveniente para la felicidad de la pareja. Así dicen muchos filósofos modernos. Así lo ha planteado la cultura de este mundo. Y argumentos, pues, digamos que tiene parcialmente. Sí nos cuesta como padres tener hijos, ¿verdad que sí, padres? Sí cuesta. Cuesta tiempo y dedicación, esfuerzo, también dinero. Claro que cuesta. Son inconvenientes en sacrificar mis hobbies. Ay, yo tenía el hobby de ir a hacer esto, salir a correr, jugar al tenis, o irme de vacaciones bien seguido. Pues ya no puede, quizás. Ya, yo cambiaba el carro cada 3, pero ahora pues tengo que pagar las colegiaturas. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Por eso siempre hay que tocar base, ¿en dónde? En la Biblia. La palabra de Dios dice que los hijos son el principal fruto. Acá fruto es ganancia del matrimonio. Qué tremendo, ¿verdad? ¿A quién le vamos a creer, cristianos? A Dios, ¿verdad? Hay que creerle a Dios. Dios nos bendijo diciéndonos: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Sean fecundos, dice otra versión, y multiplíquense, llenen la tierra. Dios bendice nuestro matrimonio en cuanto tenemos hijos y en cómo los criamos, mis hermanos. Ese es el criterio principal, el ser del matrimonio. Y es una verdad bíblica porque está escrito. Sin dudas, este dilema, mis hermanos, de la cultura del mundo, lo que dice acerca de los hijos y lo que dice la Biblia acerca de los hijos, pues se resuelve cuando se casan los jóvenes, ¿verdad? Y tienen a su primer hijo. Recuerde, los que ya tenemos hijos, cuando por primera vez vieron a ese cosilla, ¿verdad? Pues sí, o sea, definitivamente supimos lo que era el amor ágape en ese momento. Cuando vimos a nuestros hijos las primeras veces, dijimos: híjole, creamos vida. Dios nos usó a nosotros para crear vida nueva, seres vivientes. Y los amamos, ¿verdad? Aunque nos desvelaban, hacían popó y pipí todo el tiempo, nos costaban un montón los pañales y la leche, y andábamos bien desvelados, y muchas de las discusiones de ese entonces eran justamente por eso, por las desveladas y andar cansados ante el matrimonio. Pero los hijos, ¿qué? Los amábamos. ¿Por qué será? ¿Se lo puso a pensar? Si el mundo dice que es un inconveniente, que ellos no son para nada convenientes para las parejas, que convienen que sigan su carrera profesional y etcétera, etcétera. ¿Por qué será que surge eso? Porque alguien está diciendo la verdad, y no es el mundo, mis hermanos, es la Biblia, la palabra de Dios. Para los que no están casados, no se crean que todo esto que acabamos de mencionar es ajeno, para nada, aplica a ustedes también, ya que ustedes se deben de preparar para este matrimonio y poder vivir bajo las bendiciones de Dios. ¿Cuántos jóvenes que asisten a iglesias se casan con incrédulos y buscan de las bendiciones de Dios, cuando el Señor dice: no te unas en yugo desigual? Es que en mi congregación no hay nadie me gusta. ¿Escucharon eso, padres? Oh. Es que aquí pues no hay nada, no hay mercancía aceptable. ¿Quién es el que trae toda bendición? Dios. A veces es impresionante cómo el Señor cumple las promesas. Yo lo he visto en muchas congregaciones de casa de oración que son pequeñas, y así están los jóvenes, pero algunos jóvenes dicen: no, pues yo creo, y de repente ahí, encuentran ahí o en otro lado. Y gloria a Dios, ¿verdad? Los padres tenemos que ayudarles a dirigir, esa es nuestra responsabilidad. ¿A quiénes? A nuestros hijos, en este andar.
en este andar haciéndoles valer lo que el matrimonio es para Dios y no para lo que el mundo piensa. En Efesios 5 y 6, el apóstol Pablo nos instruye a cómo debemos dirigirnos mutuamente en la familia. Estas deben ser nuestros consejos y guías para dirigir nuestras relaciones entre esposos y hacia nuestros hijos. En resumen, en toda relación responsable, en toda relación personal recibida de Dios, en la cual yo le voy a rendir cuentas, la palabra de Dios dice así, en Efesios 5:15, voy a leerlo en la traducción viviente. Y esto estoy hablando tanto en la casa como en la iglesia. Fíjense, Efesios 5:15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, o sea, sensatos. Versículo 17. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Si el matrimonio es algo importantísimo para sus vidas, según la palabra de Dios y según también su propia lógica y sensatez, ¿verdad? ¿Por qué toman a la ligera noviar, salir con alguien? O, ay, es que me trata bien, es que me da flores, es que, ay, está bien guapo, es que tiene un carro nuevo. Lo toman a la ligera y después buscan las bendiciones de Dios en donde no las va a ver. Hay un dicho popular que dice, mejor solo que mal acompañado. La paciencia es una virtud de Dios. La paciencia es una virtud de Dios. Y hay que saber aferrarse a esa virtud de Dios. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Versículo 18 dice, sean llenos del Espíritu Santo. 19, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. O sea, siempre es el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vivir dando gracias al que nos permitió servirle. Dice la palabra que alguien ama mucho cuando sabe que mucho le fue perdonado. Y tenemos que vivir dando gracias a ese ser hermoso y amoroso que nos ha perdonado todas nuestras maldades. Versículo 21. Y ahora entra en materia. Y es importante entender esto. Nomás voy a leer unos pedazos para que entendamos bien la función que el Señor nos dirige como esposos, como esposas y como hijos, que es nuestro primer ministerio, dijimos. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. O sea, el sometimiento es mutuo. 22. Para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. En el versículo 25 dice, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y dice bien claro, para que no nos hagamos los maridos, ¿verdad? Y lo dice, Él entregó su vida por ella. ¿Qué hay que hacer por nuestras mujeres? Pues entregar nuestras vidas. Versículo 26, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios en el matrimonio, aquí está, cuando maridos, ay, yo nunca le enseño, aquí usted, pues para eso está usted, hermano, para que nos enseñe. No, pero entonces durante toda la semana no comen espiritualmente, no se alimentan. Acuérdese Mateo 24, en tiempo y forma usted tiene que alimentar con la palabra que la va a purificar a su esposa y a sus hijos. Usted, varón, padre de familia, esposo, debe de hablar la palabra de Dios. Y para ello debe de llenarse del Espíritu, llenarse de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 31. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Vieron cómo menciona de vuelta la creación? Génesis 1. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. El matrimonio también tiene el objeto de ilustrar
de apuntar a la relación de Cristo y la iglesia también. Versículo 33. Por eso les repito, para cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. ¿Le parece sensato esto lo que dice el Señor? Amén, ¿verdad? Esta es la base del matrimonio. El mundo dice muchas cosas, ¿verdad? No, si tu marido no tiene nada, pues no, déjalo. Es un bueno para nada, es un vago. Si tu esposa pues no sabe cocinar, pues déjala. Si tu esposa aumentó de kilos, pues tuvo a tu hijo, por eso fue. Ya déjala. El mundo es así, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es bien clara. Efesios 6:1. Seguimos y dice así la palabra. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Cuántos creen en esta promesa? Amén. Hijos que pues también ya peinan canas, sus padres no dejaron de ser sus padres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hablemos de todos nosotros. Somos hijos y somos padres algunos. Entonces, respetemos y honremos al padre y a la madre y la promesa se cumplirá en nuestras vidas. Eso es lo que nos está haciendo la palabra de Dios aquí en Efesios 6. Espectacular, ¿verdad? Por escrito. A ver, hijos, los que nomás son hijos, ¿quieren hacer válido esta promesa de Dios para su vida? ¿Quieren o no? Sí. Sí, ¿verdad? No, pues usted, madre. Ya sé. Pero los que nomás son hijos, ¿quieren hacerlo válida? Pues siga las instrucciones. Siga las instrucciones de su fabricante. Versículo 4. Fíjense cómo también los guarda el Padre. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene ¿de quién? Del Señor. Miren, aquí es importante destacar esto, porque no significa que dejemos a nuestros hijos hacer lo que a diestra y siniestra se les plazca. Dice bien claro, con disciplina e instrucción, pero la que proviene del Señor. Disciplina es educar y entrenar. Y debe de incluir la corrección disciplinaria. Pero antes de corregir, eso es lo que significa, antes de corregirlos, debes de educarlos. Yo no puedo corregirlos y disciplinarlos, ponerles un castigo, si antes yo no les expliqué el consejo de Dios. ¿Sí me entiende ahora, padres? Por eso la importancia de hablarles la palabra, de dirigirlos a la palabra. No solo en la congregación, porque hoy están aprendiendo, mas sin embargo durante la semana. Por eso dice la instrucción o en amonestación, o sea, llamando la atención con una reprensión suave, significa en el griego, o advertencia. Pero debemos de primeramente hablarle la palabra. Primero, es lo primero. No se le puede decir, esto está mal, hijo, porque y ya, no, y el chanclazo. No se puede eso primero. Primero explíquele y después el chanclazo, si quiere. Ya se lo dejo a su criterio, ¿no? Seguimos en el primer punto, personas a dirigir en mi servicio a Dios. Ahora, eso fue en nuestro primer ministerio, que era nuestra familia, y ahora en la iglesia local, donde usted se congrega, mis hermanos. No podemos ahora decir, no, pues ahora yo sirvo en mi iglesia, en mi familia, y la iglesia, pues ahí que es la obra de Dios, que Dios sabe a quién va a llamar. Pues yo soy parte de esa iglesia. Primero la familia, ¿verdad? Pero luego viene la familia espiritual, mis hermanos. Acostúmbrese a esa familia espiritual porque es eternal. Nos vamos a ver en la eternidad. Así que acostúmbrese. Gálatas 6:10 es el pasaje ancla aquí. Dice así, Gálatas 6:10 en la Reina Valera. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, especialmente a los de la familia de la fe. Fíjense, hoy tenemos un convivio entre los
lo cambiamos a domingo para poder tener ese convivio. Yo sé que muchos usan el domingo como es el único día de descanso de su trabajo para salir a pasearse y todo, y está bien, por eso yo no los obligo a quedarse a la comida. Pero yo lo hice así porque para los que podamos, nos quedemos y convivamos, pues nos conozcamos y estemos. Yo le voy a asegurar de que pues, mi familia espiritual son ustedes, son los que más frecuento. Me frecuento con pastores, ¿verdad? Me encuentro una vez al mes mínimo ahí con el pastor Toño Ortiz, me encuentro también con el pastor Chuyo Olivares, de repente, y vamos y salimos y convivimos. Pero a los que veo más seguido, sin lugar a dudas, aparte de mi familia, es a ustedes. Ustedes son los que veo más, promedio, más de una vez por semana, algunos de aquí, y esa es mi familia espiritual. Y es a la cual nosotros mayormente debemos de ¿qué? Hacer bien, según Gálatas 6:10. Sin dudas, la familia de la fe es una responsabilidad mayor, en el sentido que va más allá de nuestras responsabilidades familiares. Se expande la responsabilidad, significa. Se agrega a mi primer ministerio, a mi familia. ¿Qué se agrega? Esta familia de la fe. Esta familia de la fe que se debe de tratar, miren cómo se debe tratar la familia de la fe, en estricto orden bíblico. ¿Cómo vamos a tratar a la familia de la fe? En estricto orden bíblico. Ay, que está el hermano que es soltero y la hermana que es soltero. Ay, hermana, ay, que te amo en Cristo, y la abraza terminando. Ay, pues por ahí tiene las mejores intenciones, ¿verdad que sí? Pero en estricto orden bíblico significa prudentemente. ¿Sí entiende? Cuando nosotros vamos a hacer visitas a sus casas, a donde ustedes me invitan, a una consejería, yo nunca voy solo. Muy pocas veces voy solo. Y cuando voy solo es porque, por ejemplo, en la casa de la hermana Rosita, pues está la hermana y está el hermano y estaba la hermana Tere y están sus hijos, nietos, está ahí un montón de gente ahí en esa casa. Entonces yo tengo la confianza de ir solo, no hay problema. Pero generalmente me llevo a la hermana Lola, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, y me acompaña cuando voy a visitar a alguien, pues me acompaña la hermana Lola para que sea prudente, ¿verdad? Y haya testigos, ¿verdad? Es prudente. Tenemos que tratarnos en estricto orden bíblico, y eso no significa distanciamiento. Orden bíblico significa un orden hecho por Dios, o sea, el que más nos conviene. Quizás en nuestra familia de la carne, esto es, miren, por eso, porque en nuestra familia en la carne, pues de repente nos sobrepasamos, nos enojamos, hacemos esto y lo otro, nos sobreexponemos. Pero ya inmediatamente viene una reconciliación. Es más fácil. En algunos casos ni siquiera hace falta, ¿verdad? En las familias. Pero en la familia de la fe debemos de ser mucho más precavidos, más cuidadosos. Si los principios, mis hermanos, sí son los mismos, son los bíblicos. Pero quizás tratar a un hermano o a una hermana de una manera un poco así, como mi familia en la carne, puede ofenderla o ofenderlo o entristecerlo. Y eso se tarda en amendar ese problema. Por eso hago énfasis que en la familia de la fe debemos de ser en estricto orden bíblico, mucho más prudente, más sabios en el trato con los hermanos en la iglesia. Amén. Amén. Un error en la familia quizás no sea nada al día siguiente, pero un error en la familia de la fe puede hacer alejar a un hermano de la congregación, presa del desánimo, la tristeza o el enojo, y hasta llevarlo a la apostasía. Hay que tener cuidado. Vamos por último a Romanos 14, versículos desde el 12. Romanos 14, del 12, en la traducción viviente. Y dice así, miren cómo nos debemos de tratar. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Versículo 13. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Separa la crítica, deje de juzgar, deje de ver la paja en el ojo ajeno. ¿Sí entiende? Por el contrario, dice la palabra, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente, a otro hermano. Mis hermanos, esta es la regla básica y general
que debe de dirigirnos en nuestra conducta y ministerio, servicio dentro de la iglesia. Aquí, por ejemplo, tenemos ujieres y vemos cómo ellos, pues a veces me comentan, cómo ellos responden y dicen y hablan, y yo veo cómo ellos, pues sí, pues para ejercer su trabajo lo hacen con sumo cuidado para que no se ofendan, que cuidan las formas, ¿verdad? Tienen la responsabilidad del ujier, por ejemplo, de recibirlos y orientarlos. Y a veces algunos lo ponen aquí y dicen, no, a mí aquí yo me siento siempre allá y yo me quiero sentar allá. Pero ahí está el ujier, ¿verdad? Que se tiene que armar de paciencia y tratar de resolver esa situación, ¿verdad? Pero siempre en ese respeto y en esta regla básica y general de proponernos a vivir de tal manera que no causemos tropiezo ni caída a otro creyente. ¿Cuántos dicen amén? Y para el que también el ujier lo va, pues también aplica para él. Tiene que aprender a que no tropiece ni caiga el otro creyente. En la palabra de Dios para todo este versículo 13 dice así: por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Dejemos de criticarnos. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Me gustó, ¿verdad? No haga nada que pueda hacer tropezar al hermano o llevarlo a hacer un pecado. Volvamos a la traducción viviente en el versículo 14 y fíjense cómo en el siguiente versículo el apóstol Pablo da un ejemplo de esto. Dice, versículo 14, dice: yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, o sea, es mandato del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Se puede comer cualquier cosa. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Contexto histórico, rápido. ¿Qué pasaba en ese momento en la iglesia primitiva? Pues estaban los cristianos que venían ¿de qué? De la tradición judía. Y otros que venían ¿de qué? De la tradición pues, de los gentiles, eran griegos, romanos. Entonces, ¿qué pasaban con los judíos? Pues no, yo cerdo no puedo comer. Yo, pues, mariscos no puedo comer. Y el romano, cállate, esto está riquísimo. No seas, ya no dijo Pedro que come Pedro y dijo eso que vio en la visión con Cornelio, ¿o qué? Cállate, tú no sabes nada. Y empezaban las discusiones. Entonces, el Señor pone orden aquí, dice, espérate, no critiques, no dañes la fe de tu hermano. Y dice, si es para él está mal, pues él está respetando lo que él, hasta su conocimiento llega en este momento. Respétalo. Versículo 15. Si otro creyente se angustia, miren, se angustiaban los judíos por lo que tú comes, porque lo veían comer cerdo, ¿verdad? Una buena costilla de cerdo, unas buenas carnitas, y ellos estaban ahí, ay, yo estoy angustiado, yo tengo hambre. Entonces, no actúas con amor si lo comes, o sea, le está hablando al gentil ahora, el gentil ahí comiendo todo su cerdo así. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien que por Cristo murió. ¿Cristo murió por la otra persona? Pues también. No te creas mucho porque tú tienes mayor conocimiento. Versículo 16. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios, y acá viene lo importante, mis hermanos, el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu, en comunión con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en mi vida. ¿De qué trata el reino de Dios, mis hermanos? La Reina Valera dice: de justicia, de paz y gozo en el Espíritu. Fíjense, todos los que somos cristianos sabemos que ni justicia hay fuera del Espíritu de Dios y no hay paz y gozo verdadero fuera de Dios. Eso lo aprendimos naciendo de nuevo. Pero el que no ha probado todavía al Espíritu de Dios, pues no lo sabe. Por eso es importante recalcar eso. ¿De qué trata el reino de Dios? De justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás.
Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Armonía significa paz, significa una paz que trae prosperidad. Y recuerden que la prosperidad viene primeramente de lo espiritual y baja a las cosas materiales. Esa es la armonía que propone. La mutua edificación aquí significa armar una estructura, como un edificio. Que juntos construyamos un edificio significa. Edificarnos unos a otros, eso significa, es construir la iglesia de Cristo, mis hermanos. Usted y yo juntos, no yo solo, sino usted y un servidor. Yo sirviéndoles a ustedes, para que ustedes puedan edificar a la iglesia. Y aquel día el Señor les diga, fiel y buen siervo fuiste. Entra en el gozo del Señor. Imagínense ese abrazo espectacular del Señor. ¿Cuánto lo deseo, mis hermanos? ¿Cuánto lo desean ese abrazo? Eso es lo que hacemos en cada reunión, con cada alabanza, con cada adoración, cuando oramos al Padre con fe, mis hermanos, convencidos de que Él nos escucha y que Él quiere lo mejor para nosotros. Eso lo hacemos, edificarnos unos a otros, construir la iglesia cuando escuchamos la predicación con un corazón humilde y contrito. Ese que jamás desprecia al Señor. Cuando estamos conviviendo también entre los hermanos de la fe, mis hermanos, eso es hacer iglesias, koinonía. Y en todo ese momento tengamos cuidado, dice la palabra que recién leímos, de no ofender, pero tampoco participemos del pecado. Porque se ha dado esto, mis hermanos, se han ido al otro extremo. Ay, no ofendamos, no ofendamos. Entonces, no ofender no significa ocultar la verdad. ¿Sí lo entiende ahora? La verdad tiene que salir, tiene que relucir, porque la verdad es Cristo. Nosotros no podemos, ay, no vaya a ofenderse el hermano. Yo no hablo de cosas que el Señor habla en su palabra. Y yo las explico, no las explico, a ver si se vaya a ofender el otro hermano. Y entonces ando como Saúl, ¿verdad? Con temor de las personas. Ay, ¿qué van a decirme? O si me van a apedrear o qué. No puedo. Debemos de hablar con la verdad, pero en amor. La verdad, recuerde, puede doler, pero ¿qué? No daña. Lo que daña a las personas es el pecado. La verdad siempre va a construir. Y nosotros en la verdad vamos a construir la iglesia juntos. En este primer punto que vimos, en estas relaciones personales, que empieza primero en el matrimonio y sigue en nuestra familia de la fe, edificamos, construimos las instrucciones, sobre las instrucciones del arquitecto del universo y del arquitecto de la vida misma, que es nuestro Señor y Salvador. No edificamos en la mentira, sino en la verdad, para que siempre, mis hermanos, esa edificación sea de bendición. Dice la palabra que muchos están ahí edificando la iglesia en madera y hojarascas. Y después el fuego se lleva todo eso y no sirvió para nada. Eso es porque estaban edificando en otras cosas. Nosotros edificamos en la verdad. Podemos, por eso el Señor también, y como último tema, quiere que siempre la predicación, principalmente en las congregaciones, sea por la locura de la predicación. Porque muchas veces cuando estamos entre los hermanos, quizás algunos se ofende y otros, ay, es que me lo dices porque me lo estás diciendo a mí. No, estaba comentando, hermano, y ahí se arman de palabras, ¿verdad? Pero por eso el Señor sabio quiso que sea por la locura de la predicación en este púlpito en que se dirija la enseñanza principal. Y que de ahí nosotros, como dijo el hermano Dagua al principio, antes de comenzar, que escuchemos con un corazón, un espíritu humilde, ¿verdad? Y digamos, ay, ¿qué tiene preparado el Señor para mí? A ver, ¿qué va a transformar hoy mi vida? ¿Qué me va a edificar y va a permitir que yo participe edificando a la iglesia? ¿Qué va a construir esta iglesia mejor? Terminamos. ¿Qué personas te dio el Señor para que dirigieras y alimentaras a tiempo como buen siervo, fiel y prudente? Póngase de pie. Medite sobre esta última pregunta, mi hermano, y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias
Porque sabemos que como hijos tuyos tenemos responsabilidades. Tenemos que darte una respuesta afirmativa, positiva, Padre, a lo que tú nos encomiendas, a tu llamado santo, a nuestro ministerio, a nuestro servicio ante ti, mi Dios. Y hoy hemos aprendido que empieza por la casa, pero continúa en nuestra familia de la fe, la espiritual, aquí en la congregación. Señor, te damos gracias por instruirnos y enseñarnos, Señor. Te damos gracias, Señor, que tu verdad, que a pesar que a veces nos duele, nos va a edificar y va a sacar a la luz todo lo que en verdad nos daña, el pecado. Señor, te damos gracias porque vivimos de tu gracia. Estamos agradecidos porque todo lo has hecho bien, mi Dios. Perdónanos en nuestra incredulidad, en nuestras desidias, en nuestra indecisión. Perdónanos por no servirte bien en nuestras casas y en nuestra iglesia, mi Dios. Señor, te buscamos y te deseamos. Te pedimos, Señor, procurando tener un mayor empeño en hacer firme este llamamiento y elección santo. Y así dice tu palabra, viviendo en este ministerio, no tropezaremos jamás. Cumplimos y confiamos en esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Ahora usted lo sabe. Si quiere ser bendecido.